Buenas, mi nombre es Adriano y les vengo a hablar acerca del manejo y administración de datos blob. Antes de entrar con la teoría, vamos a ver un poco de la historia de cómo surgió este tipo de dato. Bueno, el término blob al principio se refería a pedazos amorfos de código. Hizo su primera aparición gracias a este señor Jim Starkey, que fue el arquitecto responsable del desarrollo de la base de datos Interbase. Interbase, para que lo sepan, fue la primera base de datos con soporte al tipo de dato blob. Y aparte de esto, también fue la primera base de datos con soporte a arreglos y a triggers. Eh, Más adelante apareció Terry McHoover, quien ideó un acrónimo que son las siglas BLOB. Acrónimo es una palabra hecha por siglas y, y estas siglas lo que significan es Basic Large Object. Y luego apareció Informix, quien fue el que ideó ya el actual acrónimo de Blob. Para que lo sepan, Informix es una familia de productos de base de datos relacionales de IBM. Entonces esta es más o menos la historia de cómo apareció Blob. Algunos detalles de este tipo de dato es que está diseñado exclusivamente para contenido multimedia. Si lo vemos a más bajo nivel, eh, lo que, lo que hace este tipo de dato es convertir imágenes, videos en objetos binarios para poderlos almacenarlos en la base de datos. El tamaño de este tipo de dato blob eh, es bastante grande, es 4 gigas menos uno por el tamaño de bloque de la base de datos. Así que podemos decir que almacena más de 4 gigas de espacio. Y también es importante mencionar que no todos los gestores de base de datos son compatibles con Blob. En la siguiente diapositiva ya les muestro cuáles son las bases de datos compatibles con Blob. Entre ellas tenemos Access SQL Server, Oracle, IBM DB2, Informix y como opciones de base de datos gratuitas tenemos PostgreSQL y MySQL. Eh, Quise agregar esta diapositiva nada más para hacer unas aclaraciones con unos tipos de datos similares a Blob, solo para dejar claro qué significa cada uno de estos. Blob, como ya lo dijimos, almacena contenido multimedia que a fin de cuentas van a ser objetos binarios en las tablas de la base de datos. Clop es un tipo de dato que almacena grandes cantidades de caracteres. Son textos bastante extensos que pueden llegar hasta pesar 4 gigas, que es el almacenamiento que tiene este tipo de dato Clop. Luego tenemos bclop, que es similar a Clop, pero sus caracteres están definidos por el National Character Set. Y luego tenemos el bfile, que este es más bien similar a blob. La diferencia entre uno y otro es que bfile almacena los archivos en, en ficheros del sistema operativo. En cambio, blob convierte estos archivos en objetos binarios y los almacena dentro de la base de datos, en tablas de la base de datos. Bfile lo que hace es nada más dejar el archivo en una carpeta del sistema operativo
y lo que guarda en la base de datos es un puntero hacia este archivo. Eh, bueno, ya con esta teoría podemos avanzar con el ejercicio práctico. Nada más voy a corroborar que no haya nada creado para hacerlo desde cero. Ok, para empezar eh, vamos a utilizar una imagen. Esta imagen la tengo guardada en la unidad S en esta carpeta. Para, para ver la imagen, esta es la imagen con la que vamos a hacer el ejercicio práctico. Lo que buscamos hacer en este ejercicio es tomar esta imagen y guardarla en una base, en la base de datos, en una tabla donde hay un campo de tipo blob. Así que el proceso es convertir esta imagen en un objeto binario y poderlo guardar en la base de datos. Una vez que lo guardamos, lo que vamos es a consultar esta imagen que está en la tabla y vamos a convertir otra imagen que nos tiene que dar como resultado una similar a esta. Es como hacer el proceso inverso. Primero vamos a hacer una inserción y luego vamos a hacer una lectura y una vez que tengamos ese objeto binario lo vamos a convertir en una imagen. Eso es lo que se trata de este ejercicio. Así que podemos pasar al código. Ok. Lo primero que vamos a hacer es un fichero. eh, Perdón, un directorio. Vamos a crear un directorio en la base de datos, el cual va a apuntar a donde tenemos nuestra imagen. Para hacer este directorio es importante tener eh, permisos de administrador. Si no lo tienen, tienen que darles permisos de, de escritura y lectura para crear directorios al usuario que van a utilizar. Ahorita yo estoy conectado como system, así que tengo los privilegios necesarios para crear este directorio. Así que lo vamos a crear. Como vieron, acá ya se creó ese directorio. Para corroborar de que lo hicimos bien, podemos consultar esta tabla. Y en esta tabla podemos ver eh, este nuevo directorio que acabamos de crear. Ok, este fue nada más un paso inicial. Ya, ya con esto eh, podemos continuar con la creación de la tabla. La tabla es muy simple. Es una tabla que lo único que tiene es un ID y otro parámetro valor, que este valor es de tipo blob. Y bueno, no sé si lo mencioné al inicio, este ejercicio práctico es en Oracle. La diapositiva lo decía, pero no lo había mencionado. Eh, Oracle aconseja que darle un valor por defecto a este objeto blob utilizando esta función de mpblob. No recomienda, por decir algo, hacer una tabla de esta manera, porque lo que se va a guardar acá, si lo dejamos así, serían nulos y no buscamos guardar nulos. Así que le ponemos este valor por defecto y creamos la tabla. Se creó sin ningún problema. Así que continuamos ahora con la inserción.
La inserción no es eh, tan simple como hacer un insert de texto o de números. Sí hay que hacer una serie de pasos que voy a explicar eh, eh, con detenimiento. Bueno, esta línea, la 21, es nada más para prender una bandera para que las acciones que hagamos, las transacciones, se guarden en el output para ir viéndolas acá. Esto no tiene mayor relevancia en el código. Luego declaramos una variable blob y una de tipo bfile. Nada más para como recordatorio, bfile era aquel tipo de dato eh, que almacena eh, contenido multimedia pero guardados en un fichero del sistema operativo. Así que lo que hacemos es hacer un insert a esta tabla y lo que vamos a agregar primeramente va a ser un empty blob. Pero este empty blob lo vamos a retornar a esta variable que ya declaramos al inicio. Y vamos a trabajar con esta variable. Así que a este nivel ya se va a hacer una inserción a la tabla, pero con un valor, eh, por decir algo, como inicializando el parámetro blob. Luego lo que vamos a hacer es rescatar la imagen que teníamos en el fichero, esta, la vamos a dejar por acá. Esta imagen lo que vamos a hacer es guardarla en el en el dato bfile, porque lo que buscamos es pasar esta imagen a un objeto binario. Y esto lo hacemos en las siguientes líneas. Eh, Acá únicamente le decimos dónde se encuentra esta imagen, que es en el directorio que ya habíamos creado previamente, y este es el nombre de la imagen. Eh, Aquí lo que hacemos es ya abrir esa imagen como un archivo y alojarlo en esta variable. Como no necesitamos hacer ningún cambio a la imagen, la estamos abriendo como solo lectura. Luego lo que vamos a hacer en esta línea, vamos a quitar el fichero, lo que hacemos en esta línea es cargar esta imagen en el tipo de dato blob, que fue el que retornamos en esta primera línea de la inserción. Entonces lo que hacemos es pasar lo que tenemos acá a, a nuestra variable blob, y esta automáticamente va a actualizar el registro que hicimos al inicio. Utilizamos para eso esta función load from file y automáticamente el archivo se convierte en un objeto binario y se guarda en la tabla. Y para finalizar, nada más cerramos la imagen o el archivo que abrimos al inicio. Con este código logramos hacer una inserción de esta imagen a la base de datos. Antes de hacerlo, vamos a hacer una consulta a la tabla, solo para corroborar que, que no hay datos. Así que, bueno, aquí está el resultado. No hay ni un solo dato. La tabla está vacía. Y vamos a correr este código. Bueno, como se ve acá, el código fue completado. Ahora volvemos a hacer una consulta a la tabla y lo que vamos a ver es algo curioso. Aquí ya vemos el registro en la tabla, el ID 1 que le habíamos puesto en la inserción,
y el contenido multimedia. Como pueden ver, no podemos acá saber qué imagen es, si es un video, eh, nada más nos indica que hay en valor, hay un objeto blob, es lo único que nos indica. Ahora, lo que vamos a hacer con el siguiente código que les voy a mostrar es agarrar este valor blob y generar a partir de esto, de este objeto binario, una nueva imagen, que ya con eso estaríamos manipulando el objeto que guardamos en la base de datos. Así que voy a explicar también con detenimiento este código. Esta es la bandera, perdón, esta es la bandera que nada más nos indica, prendemos la bandera para ver el output de las transacciones que hacemos. Y acá declaramos estas tres variables, un blob, que es con la que vamos a trabajar, donde vamos a guardar lo que tiene en este momento valor. eh, un archivo y este offset eh, ya se los voy a explicar que se va a utilizar en un ciclo, porque eh, si vemos esto es manejo de archivos. Si lo vemos como un archivo de texto, los archivos de texto los vamos generando línea por línea, pero como esto es un archivo multimedia, no se puede hacer línea por línea, sino que se hace por bloques. Entonces, este offset es un intervalo de bloques. Em, bueno, lo que hacemos de primero es hacer una consulta a la tabla del, del objeto valor que teníamos, del parámetro valor, y lo introducimos en nuestra variable que declaramos acá al inicio de la tabla blob. Así que ya tenemos este objeto binario en esta variable. Y lo que hacemos es abrir un nuevo archivo. Este archivo nuevo va a ser nuestra nueva imagen que la vamos a crear a partir de lo que había en la tabla. Entonces nada más le indicamos el nombre, el nuevo nombre y este número de acá. Eh, esto, este es el tamaño del bloque del que venía hablando. Como el archivo lo tenemos que ir creando bloque por bloque, eh, yo declaré un bloque de 32K, que es lo máximo que soporta para hacer el recorrido. Así que lo que hacemos luego es un ciclo y obtenemos el largo del blob y lo comparamos con el largo que va a tener este intervalo de bloques que empieza en 1. Así que lo que hacemos eh, con este row es que a partir de un intervalo sobre el blob se va a leer en bloques de 32K y la información que se lee va a ser escrita en esta variable blob. Esto es lo que hacemos en esta línea. Vamos recorriendo en bloques de 32 lo que hay en, en, en este parámetro blob y lo vamos escribiendo en el archivo nuevo. Y lo que hacemos acá es un corrimiento de, de lo que son 32K,
que serían 30 bueno, en este caso 32767 bytes. Así que con esto, como va a ir aumentando, va a llegar a un momento donde que se va a salir del ciclo. Y una vez que se sale del ciclo, lo que hacemos es cerrar ese archivo. Y ese archivo ya va a tener toda la información del objeto binario escrita. Así que al momento de cerrarlo, lo que vamos a hacer es generar esa nueva imagen. Vamos a correrlo eh, de manera que se vea tanto el fichero como el código ejecutándose. Aquí tenemos la imagen inicial que ya la guardamos en la base de datos y vamos a correr esta porción de código que lo que nos va a hacer es pasar lo que tenemos en la base de datos a una imagen nueva en este mismo directorio, porque aquí le definimos que es el mismo directorio que creamos al inicio. Esta nueva imagen se va a llamar new.jpeg. Así que corremos el código, se completó y aquí vimos cómo apareció la imagen. Esta imagen ya la hicimos a partir de la información que teníamos en la base de datos. Así que esta es una manera de manipular o manejar los tipos de datos blob. Así que vamos a regresar a la presentación. Este fue el ejemplo práctico. Y bueno, algunas consideraciones que hay que tener con este tipo de dato. Eh, es exclusivamente para guardar contenido multimedia, ya sea imágenes o videos. Y algo que hay que tomar en cuenta es que por el tamaño tan grande de almacenamiento que tiene, puede llegar hasta multiplicar el tamaño de la base de datos. Así que es una consideración que hay que tener nada más si se quiere guardar todo este contenido multimedia en el gestor de base de datos. Nada más como recordatorio para lo anteriormente mencionado, el tamaño del blob es de 4 gigas menos 1 por el tamaño del bloque. Entonces es bastante considerable lo que puede guardar este tipo de datos y lo que puede hacer aumentar una base de datos. Y bueno, existen otras alternativas, como ya lo había mencionado antes, que es también el tipo de dato B-File, que lo que guarda es el archivo en un fichero del sistema operativo y en la tabla, en la base de datos, se guardaría una ruta a este archivo. Son maneras diferentes del manejo de la multimedia, pero es bueno tenerlo presente. Y pues esto ha sido la presentación de mi parte. Estas son la bibliografía y espero que haya quedado claro. En la descripción del video va a estar el código por si necesiten ejecutarlo. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias.